Hola Joshua, me da muchísimo gusto tenerte de nuevo en Consejos Divinos después de una larga ausencia. Claro que porque pues estabas estudiando cuestiones de economía. Para quienes no conocen a Joshua o no llegaron a escuchar alguno de los podcasts en los que participó Joshua Belmontes, pues él es economista y bueno, la verdad es que a mí me parece un teólogo lúcido, ¿no? Porque y es un gran ejemplo de, de un cristiano apasionado por su fe que investiga más sobre su fe, porque como una pequeña anécdota, cuando hemos ido a servir a iglesias, estar trabajando en revitalización o en su restauración, a mí automáticamente me dicen, pastor, 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 y Mm. entonces yo les digo, pues es que no soy pastor, pero es esta idea de que, no, pues si sabes, si demuestras que conoces tu fe, entonces automáticamente eres pastor, estás en el Olimpo de la espiritualidad y ahí están los pastores porque saben mucho. Y entonces siempre los animaba y los exhortaba a decirles, oigan, pues no tienen que ser pastores, no tienen que pasar por un seminario para profundizar en su fe. O sea, esto es una obligación de todos los cristianos. Así que Joshua es un ejemplo vivo de esto y por eso me encanta platicar con él. Uno de los podcasts, si no es que el podcast todavía más escuchado en Spotify de Consejos Divinos, es uno que tengo con Joshua, en que hablamos de la lucha interna de los cristianos, pues que todos tenemos, ¿verdad? Poco se habla sobre la lucha interna que experimentamos, porque hay esta regla no escrita entre los cristianos de no hablar de nuestras luchas, ¿no? Como que todos estamos muy bien, todos somos muy espirituales, muy santos, y no hablamos de las luchas, de la lucha interna, de nuestras batallas que estamos librando ahí en la intimidad, muchas veces de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, de nuestras motivaciones. Y bueno, ahí váyanlo a buscar, ahí en Consejos Divinos, en cualquiera de las plataformas en las que estamos, SoundCloud, estamos en Apple Podcasts, estamos en Google Podcasts, estamos obviamente en Spotify y estamos en Stitcher también para los que tienen Android. Bienvenido, qué preámbulo tan grandote, pero bienvenido, Joshua. Sí, muchas gracias por tenerme aquí una vez más y estoy seguro que dijiste muchas cosas buenas de mí, pero no escuché nada porque estaba en mute. ¿Estabas en mute? No, no es cierto. No, gracias por la amable introducción. Yo decía, ¿de quién está hablando? No de mí. No. Este, pero sí, gracias. Ya estamos de vuelta y esperemos que lo que podamos conversar hoy sea pues, de interés y de valor y de edificación para los que estén escuchando. Bueno, pues qué bueno que estés por acá y qué bueno también que pues has estado muy ocupado estudiando más cuestiones de la economía y pues también trabajando. Y bueno, Joshua, pues ¿en qué has andado? Cuéntame y también que sepan los que nos siguen en Consejos Divinos, ¿en qué has andado? ¿Para dónde te han llevado tus reflexiones? Sé que has andado leyendo mucho de cosas de economía y trabajando mucho. Pero, Sí. ¿a dónde te han llevado tus reflexiones últimamente? Cuéntame. Pues fíjate que ahorita que mencionas o que recalcas esto de estudiar economía, ha sido una pasión que regresó porque yo entré a la universidad en 2008, o sea, ya tiene más de 10 años, a estudiar economía por mis intereses, pero hubo un tiempo en el que lo empecé a ver como irrelevante, como que decía, bueno, las teorías que aprendimos, todo este conocimiento, como que no conecta con el mundo real, y lo empecé a dejar por ahí y terminé la carrera, pero no lo veía tan relevante. Pero el interés regresó recientemente, precisamente por tener contacto con lecturas de cristianos en el pasado, y en el pasado me refiero a el siglo XVIII, siglo XVII, que fueron creyentes pues muy fieles, muy fervientes, que sentaron las bases de la ciencia moderna, básicamente. Y es algo que me ha alimentado tanto de libros como conferencias de hermanos como John Lennox o Stephen Meyer,
o algunos otros, ¿no? Que hacen citas y que muestran que históricamente la ciencia moderna se generó sobre la base del teísmo, ¿no? Y en muchos casos del cristianismo. Entonces, eso para mí fue como muy asombroso, ¿no? Así como, en serio, ¿no? Y al leer más, al adentrarme más, me di cuenta que sí, precisamente el método científico, ¿no? Con todos sus procesos y procedimientos que generan cierto tipo de conocimiento, requiere ciertas presuposiciones, ¿no? Y la más fundamental, sobre todo en ciencias naturales, es que el universo puede ser entendido, que nosotros podemos entender el universo con nuestra mente, pero el universo en sí no es una masa así extraña de caos ininteligible, ¿no? Sino que tiene un componente de racionalidad. Si el universo no tuviera ese componente de racionalidad, la ciencia no tendría ningún sentido. Entonces, ¿de dónde sale la presuposición de que el universo puede ser entendido? Sino de que hay un creador racional que creó el universo y lo impregnó de racionalidad, de orden. Y ese es el postulado o la base fundamental de los pensadores de esos siglos que dio origen a la ciencia moderna, porque conocimiento ya existía, ¿no? Sabemos que de las civilizaciones antiguas, ¿no? Tanto bueno, en China o en la India, ¿no? Los griegos, etcétera, generaron mucho conocimiento, pero fue durante la época de la revolución científica, ¿no? Desde los siglos XIV, XV y en adelante, cuando todo ese conocimiento se empezó a integrar bajo una cosmovisión cristiana y detonó la ciencia moderna. Y ahorita lo estoy diciendo como muy, muy rápido, pero existen escritos, papers y muchos aspectos, sobre todo, bueno, como segundo lugar aparte de la racionalidad, la metáfora que se conoce como la ley natural, es decir, que toda la naturaleza sigue ciertas leyes o patrones. Eso viene de la cosmovisión judeocristiana de que Dios le impregnó mandato o un orden a la naturaleza para seguirlo, ¿no? Entonces, eso me impactó mucho y dicen, ¿qué tiene que ver con economía? Bueno, a final de cuentas, los científicos posteriores que empezaron a investigar la sociedad, ya no solo la naturaleza, sino la sociedad, partían también de presuposiciones de leyes naturales en la sociedad. En el caso de la economía, la más básica es bueno, hablamos de que en los mercados libres tiende a haber equilibrio, ¿no? Tiende a, o sea, se le entiende como una ley, ¿no? Porque de todos los intercambios que hay de las personas, del trabajo que ofrecemos, las inversiones, las compras, las ventas, se tiende a equilibrar y se está moviendo la sociedad de una manera, pero tiende, ¿no? Entonces, eso renovó mi interés en la economía y por supuesto que pues no me quería quedar en aspectos meramente metafísicos, ¿no? Sino hasta qué punto en mi ciencia se pueden probar estas cosas y por eso me metí a estudiar más lo que se llama cuantitativo, ¿no? O sea, hacer pruebas cuantitativas para ver si cierta hipótesis realmente se cumple numéricamente, se puede medir, se puede afirmar. Es eso, básicamente, ¿no? Y aunque esta es mi trinchera, al final de cuentas los científicos en el pasado tenían esta misma perspectiva, ¿no? O sea, por ejemplo, Dios puso orden en los astros, en los planetas, queremos descubrir cuál es ese orden. Y bueno, traían un modelo, ¿no? Geocéntrico, ¿no? La Tierra está en el centro, todo gira alrededor, pero al observar y con un pensamiento cristiano, ¿no? Pero al observar las trayectorias de los planetas, de la Luna, del Sol, no coinciden con lo que nosotros esperaríamos si las órbitas fueran circulares, ¿no? Esto venía de los griegos. Entonces, personas como Johannes Kepler dijeron, bueno, vamos a procurar seguir lo que Dios hizo, no lo que nosotros suponemos que Él hizo, sino lo que Él hizo, lo tenemos que descubrir. Y juntó postulados de Newton, de Isaac Newton, que también creyente, hasta donde lo sabemos, sobre la gravitación universal con sus ecuaciones y la perspectiva de Kepler de que el movimiento era elíptico, o sea, no era un círculo, sino era una elipse, y una elipse tiene ciertas características matemáticas. Y al Kepler juntar eso,
pudo descubrir y postular que las órbitas son más o menos como elípticas, ¿no? En los planetas, y eso coincidió mucho mejor con las observaciones de los planetas, ¿no? Entonces, últimamente eso ha sido como en lo que he estado reflexionando, intentando prepararme en cuanto hay tiempo. El año pasado sí, estuve de lleno, ¿no? Ahorita ya con el trabajo y todo, pues no tengo tanto tiempo, pero como una nota de economía, regresando de economía, en mi trabajo ofrecemos diferentes tipos de tarifa de reservación hotelera, y aunque eso es lo que estoy haciendo constantemente, me siento muy alegre, a diferencia de hace años que decía que dije, es que la economía no tiene mucho que ver. Ahora pienso completamente diferente, ¿no? Cada cosa que hago de mi trabajo, las horas que trabajo, las horas que descanso, o lo que estamos vendiendo, lo que la gente responde, no, está muy caro, quiero algo más barato. No, mira, este está un poco más caro, pero no está tan caro, sí lo quiero. Todo eso es teoría del consumidor. Y en economía hablamos de las preferencias de los consumidores, de las curvas de indiferencia, preferencias reveladas. Entonces ya me siento más contento de lo que me sentía hace algunos años, que decía, no, no tiene que ver. Ahora digo, sí, todo tiene que ver. Entonces por eso he estado reflexionando en eso, y bueno, ya tomé varios minutos. No, está bien, es que fíjate que me haces pensar en un montón de cosas, pero me haces pensar en lo que la gente a veces, los cristianos, sienten con relación a la teología, ¿no? Que dicen, es que son un montón de cosas y eso qué tiene que ver con mi vida cristiana, ¿no? Y es increíble que un cristiano piense así, ¿no? Porque de entrada puedes darte cuenta de que sus convicciones, pues realmente están fundamentadas muchas veces en emociones y no en conocimiento, no en un conocimiento de Dios. Y eso me hace pensar ya estoy, gracias a Dios, en el último módulo de mi maestría de consejería, que termino ya en un mes, ahora sí. Y Wow. el último módulo es sobre ética cristiana. Y es chistoso porque en la práctica de la consejería, yo manejo principios de lo que he estado leyendo de autores muy interesantes en estos temas. Y estos principios tienen que ver con que lo que tú crees sobre ti deriva directamente de lo que crees sobre Dios. O sea, eso ha sido básicamente un fundamento de mi práctica de consejería, porque muchas veces las personas que llegan pensando en que necesitan ayuda, y el último año y medio muy particularmente, que pues traen una bola de problemas emocionales, mentales también, que relacionados con lo de la pandemia, pero más bien no es la pandemia, sino las circunstancias en las que las personas viven, que desencadenó la pandemia, estar más tiempo en casa, convivir más con sus cónyuges, con sus familias, con sus hijos, que muchas veces hombres que no estaban nunca en casa por sus trabajos, pues ahora han estado más tiempo, en los conflictos que esto ocasiona, o simplemente la incertidumbre, que hubo personas que murieron o que enfermaron, y esto ha metido a mucha gente en estrés, en ansiedad, pero también en depresión, porque se sienten incapaces ante unas circunstancias, se quedaron sin trabajo, en fin, una complejidad de circunstancias. Y entonces traen estos problemas a consejería y entonces buscan una solución o buscan, vamos a decir, sanidad, pero ¿a partir de qué? ¿No? O sea, creen que lo que tú les vas a decir como que va a generar un efecto en ellos y entonces ya se van a sentir mejor, ¿no? Pero es curioso porque finalmente la solución a sus problemas tiene que ver directamente con lo que creen sobre el Dios que ellos invocan, o por lo menos que dicen invocar. Y me he dado cuenta en estas lecturas que lo que los autores han dicho, por ejemplo, un Christopher Wright, que te recomiendo que busques sus libros,
y él habla o parte hablando de cuál es la base de la moralidad en general, ¿no? Y es curioso porque incluso la base ética, es decir, la práctica de nuestra moralidad como cristianos, esa ética cristiana hoy en muchas iglesias, en muchos cristianos, pues no tiene una base como muy concreta, ¿no? Al contrario, es una base muy inestable y tiene que ver justo como lo hace la gente que no cree en Dios. Es decir, ahorita me conviene decir la verdad, pues la digo. Ahorita mis deseos tienen que ver con tener relaciones sexuales con mi novia, pues las tengo. Y en esta otra circunstancia, aunque las tengo, pero me pongo, mi postura es contraria a la fornicación porque se trata de alguien más que no soy yo, ¿no? O la infidelidad o incluso, pues, hacer trampas en el trabajo, ¿no? Híjole, pues tengo necesidades en casa, pues hago trampas en mi trabajo y lo justifico, ¿no? Ah, pues porque no me han querido dar un aumento, ¿no? Ah, pero si el otro hace trampas, está mal, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué es lo que comúnmente se conoce como doble moral, ¿no? Y he podido ver eso como muy claramente y tratando de unir todo lo que he dicho y resumiéndolo, eh, el entender como cristianos que la base de nuestra ética cristiana, la base de nuestro comportamiento cristiano, es el carácter mismo de Dios. Me sorprendió mucho cuando leía a Christopher Wright, ver que lo dice así también, como de una manera muy directa, ¿no? Y yo dije, pues sí, porque la Biblia te enseña que es así, porque incluso el mismo nombre, lo que dice Primera de Juan, que Dios nos hace sus hijos, que somos llamados hijos de Dios, esto de ser hijos de Dios, pues tiene un significado, pues profundo en lo que es la totalidad del ser, pero en lo que es la ética, la práctica de los valores cristianos, pues tiene todo que ver, porque no puedes separar quién es Dios y quién eres tú, y por consecuencia, cómo te comportas, qué es lo que haces, cómo hablas, cómo tratas a los demás, cómo te relacionas con tu cónyuge, con tus hijos, en fin, y ahorita lo que hablabas de estos hombres de Dios que decidieron pues profundizar y observar porque era una manera de manifestar su ética cristiana, es decir, yo creo en Dios, me maravilla lo que veo y entonces lo investigo y lo observo y trato de entenderlo con base en un método porque creo en el Dios que hizo estas maravillas. Entonces, eso es parte de una ética cristiana, es increíble, me encanta cómo eh, no solo es una manera de pensar, o más bien algo que creemos, ¿no? Sino una manera de ser. Y a mí lo que me preocupa, hablando o tratando de contextualizarlo, bajándolo un poquito, es, por ejemplo, ¿en qué consiste la moralidad cristiana hoy? ¿No? Muchas veces son prohibiciones. No hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Ah, entonces eres un buen cristiano porque no haces nada de estas cosas que están prohibidas, ¿no? O también, ¿en qué consiste? Todo lo opuesto. Ah, pues haz todo lo que tú quieras, pues porque tú ya crees en Dios, en Jesús, entonces ya puedes hacer lo que quieras. Entonces lo opuesto, ¿no? Pero también últimamente y sobre todo con pues la ideología de la autopercepción y las leyes que se van aprobando y el aborto y la cuestión de la pedofilia que pues está dando más de qué hablar con los grupos precisamente los colectivos que impulsan lo de la ideología de la autopercepción, que pues están tratando de desestigmatizar la pedofilia, pues diciendo, pues pobres, las personas
que tienen una atracción sexual hacia los niños, pues ellos son víctimas. Cuando esto forma parte de lo que tú eres y ya no es algo que tú puedes solucionar, algo que tú puedes trabajar, ya forma parte de lo que tú eres, según lo que dicen estos colectivos, según lo que dice la ideología de la autopercepción. Entonces todas esas cosas pues van conformando una nueva moralidad. ¿Y qué es? ¿Cuál es la respuesta de los cristianos? Pues condenar, ¿no? Y entonces eres un buen cristiano si te opones a estas cosas, ¿no? Pero ya dejamos fuera todo lo que tiene que ver con el carácter de Dios, el carácter de Jesucristo, ¿no? Entonces, ese es un tema actual, es un tema importante bueno, me pareció importante como, ya ahorita ya hablé de chile, mole y pozole, pero creo que ahí está el hilo conductor, ¿no? ¿Cómo ves? No, sí, definitivamente en todo lo que mencionas sí da para mucho, mucho que hablar. Y lo primero que quisiera comentar, porque creo que es muy relevante, es lo que decías de que en el año de la pandemia, yo lo he visto tanto de noticias no cristianas como ahorita tú mencionas tú como cristiano, que los conflictos en casa se han agudizado al estar ya todos como ahí amalgamados, ¿no? Ya no puedes como escapar o irte, ¿no? Y en mi caso particular no ha sido eso exactamente porque mis hermanos pues ya se fueron a cada quien a sus casas y todo, pero puedo decir, sobre todo pensando en que hay gente que va a escuchar esto, que me identifico y creo que de alguna manera todos hemos batallado con bueno, con las dificultades emocionales de estar encerrados o de la pandemia, ¿no? A mí, una de las cosas que más me costó trabajo al principio, pues fue que estaba yo acostumbrado a sentirme muy independiente espacialmente, a ir acá, allá, a ver amigos, venir, regresar, y eso me permitía como equilibrar cualquier cosa o de tristeza o de ansiedad, me ayudaba, ¿no? Y al principio de la cuarentena, pues eso fue muy difícil, pero tal como lo has dicho, si nosotros nos ponemos a pensar en Dios y en quién es Él y nuestra relación con Él, y que si es cierto que al ser creyentes somos suyos, entonces no importa lo que esté pasando, Él nos sigue guiando y nada ha sucedido por accidente y pase lo que pase, ¿no? En el mejor o en el peor de los casos, de acuerdo con nuestra perspectiva como temporal, Él no nos deja de guiar, ¿no? Y eso fue un motor para mí, más o menos, ¿qué será? Agosto, septiembre del año pasado, para como sacudirme mucho de la, pues, de la actitud que tenía y decir, pues no sé a dónde va a parar esto, pero yo confío en que Dios está guiando mi vida también en su providencia. He visto su cuidado, o sea, en medio de todas las circunstancias, entonces voy a seguir adelante, ¿no? Y voy a buscar nuevas cosas y etcétera, ¿no? Entonces creo que vale mucho la pena como resaltar ese tema para las personas que escuchan, porque sí hay mucho que hacer, ¿no? O sea, de lo de los conflictos familiares hay mucho que trabajar personalmente, ¿no? En aprender a no ser tan centrados en nosotros y convivir y cooperar y tolerarnos, etcétera. Pero empezando por la confianza en Dios y también lo que decías de que somos hijos de Dios. Y hace unas semanas yo estaba leyendo un libro sobre el contentamiento cristiano, precisamente por eso, ¿no? O sea, de que, híjole, es que ahora esto, y se va acumulando uno de quejas y molestias. Entonces, estaba leyendo y recordé que este pastor que escribió, bueno, predicó y escribió esto, creo que se llamó Jeremiah o Jeremías, eh, mencionó esto, de esta comparación de ser hijos de Dios como ser hijo de un rey, ¿no? Y te acuerdas que en muchos sectores como carismáticos o de la prosperidad se utiliza esta frase, somos hijos del rey como para proyectarlo a me merezco todo lo bueno, ¿no? O Y que no te va a necesito, pasar nada malo, ¿no? no me va a pasar nada malo, estoy protegido de Exacto. todo y no sé qué, ¿no? Pero lo que decía Jeremiah, que escribió por ahí de 1600, cuando Inglaterra estaba en conflicto con Francia y la gente estaba viviendo en una guerra,
y él habló del contentamiento. Él decía, a ver, si somos hijos de un rey, imagínate a un hijo de un rey, a un niño, que se le rompe su juguete, ¿no? Y entonces se pone a llorar por el juguete y el padre lo quiere consolar como, no te preocupes, y el hijo no se deja consolar porque no se da cuenta de todas las riquezas que tiene a su disposición por su padre, que todo el reino es de ellos, y está concentrado en un juguete que se le rompió. Y entonces se me hizo muy interesante esta comparación porque Jeremiah decía, lo mismo pasa con nosotros cuando tenemos dificultades o sufrimientos o angustias y estamos concentrados en esa situación y estamos descontentos como un juguete sin darnos cuenta de todas las riquezas espirituales que hay en Cristo, ¿no? Entonces quería mencionar eso porque hacer ese tipo de reflexiones, como dices, una manera de ser, nos ayudan como a sobreponernos a esas circunstancias, ¿no? Sí, y ahora me haces pensar, bueno, es un tema que tiene que ver con el contentamiento, definitivamente, pero hay muchos otros temas que vienen aparejados, ¿no? El contentamiento viene muy aparejado con la madurez, ¿no? De aquí, pues no necesitas ser alguien de 60 años para decir ya soy maduro, ¿no? Sino yo soy un creyente de que la madurez personal viene, sobre todo en un contexto cristiano, viene por la madurez espiritual, ¿no? Porque la verdad que Dios revela y que Dios nos revela nos ayuda a entender, ¿no? Esta diferencia entre la sabiduría y la necedad, ¿no? Que vemos salpicar toda la Biblia de este contraste. Eh, pero digo, y no con el afán de ser como dicotómico, ¿no? De que o eres sabio o eres necio, sino que finalmente es un camino, un andar en sabiduría, ¿no? Que al mismo tiempo, pues va contrarrestando nuestra necedad por nuestra naturaleza humana, pero finalmente esta sabiduría viene de Dios, o sea, no es una sabiduría en contraste con las filosofías orientales del budismo y todo esto que están tan de moda, que eso, según esto, esa sabiduría, pues está aquí adentro y viene de adentro hacia afuera y por eso tenemos que meditar y eso, pues para que salga esta sabiduría. Que por ser hechos a imagen de Dios, pues hay sabiduría en nosotros, ¿no? Pero no somos la fuente de la sabiduría, ¿no? Sino que tenemos sabiduría de Dios en nosotros por haber a su imagen. Entonces, lo que quiero decir es que cuando nos reconciliamos con Dios y andamos con Él y en sus caminos, pues al estar alimentándonos de esta verdad, pues nos vamos haciendo más sabios, ¿no? Y eso pues tiene que ver con esta parte de la ética que te decía hace un momento. Claro que vamos a tener una doble moral en la medida en la que no imitamos a Dios. La ética de Jesucristo no la hacemos nuestra propia práctica. Pues contentamiento, madurez, eh, y seguramente hay otros aspectos, pero estaba yo consultando un material me parece, es del filósofo Jonathan Haidt, que bueno, no estoy seguro si se pronuncia así, Haidt, y él publicó hace unos años un libro analizando la cultura de Estados Unidos por todos estos cambios que ha habido que pues nos impactan también en México, ¿no? Cambios culturales, ¿no? Y él particularmente hablaba de cómo en las universidades en Estados Unidos hay se promueve la fragilidad, ¿no? Esta fragilidad de no escuchar otros formas de pensar, incluso descartarlas, cancelarlas y decir, esto está mal, ¿no? Y oponerse, habla en algunos de estos libros y videos y artículos de cómo estudiantes universitarios pues se han opuesto a que conferencistas vayan a sus universidades o a que libros sean consultados, forman parte del acervo en sus bibliotecas, ¿no? Casi
prohibiendo la lectura de ciertos libros. Es increíble cómo esta es una época ciertamente en la que la fragilidad caracteriza pues a las personas por una negativa a reconocer que hay personas que piensan diferente, ¿no? Y, y bueno, si nos da tiempo, habla algunas cosas interesantes de la interseccionalidad, por ejemplo, ¿no? Esta teoría de crítica social, de análisis social, pero ponía una ilustración que me interesó mucho, y es que si fueras una vela encendida, ¿no? Pues las velas, la llama que tienen las velas es una llama muy frágil, ¿no? Y entonces, si fuéramos estas velas, pues tendríamos miedo de un suave soplido, de la más mínima corriente de aire, porque estamos bajo el riesgo de que esa llama se apague, ¿no? Y entonces él ponía esta ilustración y decía, bueno, realmente lo que necesitamos ser, y la sociedad y las universidades, y incluso desde los hogares, necesitamos pensar en no ser velas, y que necesitamos cuidarnos de lo que pueda apagar la pequeña llama frágil, sino ser fogatas, ¿no? Fogatas cuya llama es tan fuerte que se alimenta del viento que recibe, ¿no? Me parece que tiene que ver con esto de entender los tiempos, por un lado, pero sobre todo pienso como cristianos que muchas veces el temor, caemos exactamente en lo mismo que se critica, ¿no? Este temor de las influencias externas, ¿no? Y sale una película y no la vayan a ver porque, ¿no? Entonces es un miedo, es una fragilidad, queremos proteger nuestra casita de cristal, ¿no? Porque hemos construido algo muy frágil. Y son amenazas externas, vemos amenazas externas, y lo son, probablemente sí lo son, pero creo que lo importante sería que en nuestras iglesias, en nuestros hogares cristianos, lo que estemos haciendo sea eh, capacitar a personas para asumir estos riesgos y para hacer frente a estas amenazas. Y obviamente la fe en Cristo, pues es una herramienta fundamental, ¿no? Sí, hiciste que me acordara de una pequeña historia personal, por eso de la fragilidad, porque, o sea, nosotros confiamos en que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, eso debería hacernos tener confianza no solo en el aspecto, digamos, existencial de nuestra propia fe y nuestra relación con Dios, sino en enfrentar otras propuestas en lo que han llamado el mercado de ideas, porque si nosotros confiamos en un Señor que creó el universo, que resucitó, que es la verdad, no tendríamos por qué temer a otras propuestas. Al contrario, tendríamos que, como ha dicho John Lennox, estar interesados en conocer cómo piensan los otros para dialogar, ¿no? Y la historia personal es una pequeña anécdota. Cuando yo iba, yo creo que en la preparatoria o sí, por ahí así, me estaba congregando en una iglesia y fue cuando salió el libro de Dan Brown, del Código Da Vinci, que fue todo un wow, ¿no? Una ola de susto, ¿no? Y yo no sabía realmente de qué era, pero una vez estaba con los jóvenes de la iglesia donde estaba y varios eran ya más grandes, ya eran universitarios, ¿no? Y empezaron a comentar, oye, ¿ya leíste el Código Da Vinci? No sé qué, ¿no? Y entonces yo le pregunté, ¿qué es ese libro? ¿Por qué están hablando de eso? Y el que estaba preguntando me dijo, no lo leas, no lo leas, ¿no? Y yo, ok. Y ya pasaron los años y nunca me enteré de qué era el libro. Y sí, precisamente es eso, como pensar que si no te expones, si no conoces nada de esto, vas a estar bien, cuando en realidad hay un verbo en inglés que es como engage, ¿no? Tenemos que entrarle, no sé si es la manera de traducirlo, pero hay que entrarle. Obviamente hay que prepararnos, como dices, ¿no? Desde nuestras familias y
Ahora puedo decir con respecto a ese libro, aunque no lo he leído, me he documentado un poco de la trama, de lo que se trata y todo. Y hay un apologista que tiene una conferencia sobre ese libro, se llama James White, y habla de cómo desde el principio del libro dice, esto es ficción, ¿no? Pero te lo presenta en la narrativa como para hacerte creer que tiene sustento documental o histórico, ¿no? Pero este apologista, al analizar los años de los que habla, él muestra que es material espurio, o sea, que no tiene nada de historicidad, ¿no? De que Constantino hizo tal cosa en el siglo, ¿qué dice? En el año 400, cosas por el estilo que no tienen nada que ver con el siglo cuarto, porque el siglo cuarto es de los 300, ¿no? Y cosas por el estilo, o sea, que no son históricas, pero ¿cómo vas a saber eso o cómo vamos a enfrentarlo? Si dices, no, 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 ni lo leas, no, prohibido, porque no, imagínate, ¿no? No, pues tenemos que prepararnos y enfrentarlo, ¿no? Tal como Sí, sí, dices. y yo creo que con eso podemos cerrar esta charla. Creo que tiene que ver, sí, con madurez, finalmente. Em, no todos estamos preparados para hacer frente a ciertas cosas, ¿no? Y obviamente si por ahí hay un cristiano que conoce muy poco de la Biblia y me ha tocado verlo y de repente empieza a leer a Nietzsche y empieza a consumir el budismo y empieza a pues alimentar, digamos, su espíritu de otras cosas. Esas cosas van a competir, obviamente, y sí, sí compiten, como dices tú, en el mercado de las ideas todo compite, pero, pero finalmente sí tiene que ver con madurez y con dar las bases y eventualmente poder hacer frente a ideólogos y a pensadores que se oponen abiertamente al cristianismo o a lo que creemos. Y entonces, pues claro, con unas bases sólidas, pues podemos hacer frente a otros pensamientos y comparar, ¿no? Yo me acuerdo en su momento, yo dije, bueno, yo soy cristiano, pero ¿qué tal que la verdad está en otro lugar? ¿No? Ujú. eh, Consideraba en ese momento que yo había profundizado, no muchísimo, pero sí suficiente en mi fe. Y yo dije, voy a conocer al Islam, voy a conocer el budismo, voy a conocer religiones orientales, un poco más el catolicismo, o sea, voy a profundizar un poco más en otras creencias que también afirman ser verdaderas, ¿no? Bueno, y no es el caso del budismo y de las religiones orientales, pero es este dilema de la gente que dice, es que no hay una verdad absoluta, pero hablan de lo que creen como si fuera la verdad Exacto. absoluta. Entonces es exactamente lo mismo, aunque Buda no lo haya dicho, pues sí creía que su manera de espiritualidad pues era la correcta, Ujú. que es por cierto una religión atea, ¿no? Para los cristianos o gente que simpatiza con el cristianismo y también con el budismo, ¿no? Que insistimos, habrá cosas que suenen con sentido, pero obviamente pues ahí no está la verdad, ¿no? Y, y lo que quiero decir finalmente es que comparé y dije, wow, pues sí está aquí la verdad en Jesucristo. O sea, al comparar, al tener una mente abierta y decir, ¿qué es lo que ofrecen esas otras creencias? Pues puedes ver muy claramente que están en una clara desventaja esas otras Mm. creencias. Y esto, muchos pues tienen un pavor de hacer algo así, ¿no? Muchos tienen miedo de contrastar su fe ya no digo con otras creencias, sino con personas que creen una teología diferente a lo que ellos creen, ¿no? O que han recibido en sus iglesias. Y hay mucho miedo, pero yo creo que finalmente el conocimiento, una genuina actitud de conocer a Dios,
y no de defender una doctrina específica. Eso es una materia disponible para el Espíritu Santo, ¿no? Para llevarte a la verdad. En fin, y bueno, esa es una recomendación. Ahí los animo realmente, sí, a profundizar su fe, pues para que puedan también dialogar con otros pensamientos sin renunciar a la fe o sin conceder, como que conozco también personas que mezclan, ahora que están tan de moda estas filosofías, pues del feminismo radical, de la ideología de género y todo eso, que suenan bien, pues hay muchos cristianos que las integran sin Claro. darse cuenta de que hay unas contradicciones de fondo muy, muy importantes, ¿no? Sí, pues ya a lo mejor será tema para otra ocasión, pero una nota sobre eso es que estas ideologías de moda, sea LGTB o sea interseccionalismo, el feminismo radical, creo que pegan mucho en la sociedad y en los cristianos, ¿no? Que mencionas que como que lo integran, porque se trata de algunos aspectos o de algunos problemas reales o algunas circunstancias reales y lo presentan como si nosotros somos los primeros que hemos pensado en esto y que tenemos una solución y es la nuestra. Y si no estamos informados de nuestra propia fe y de la historia, además, vamos a pensar, ay, sí, nunca nadie había pensado no sé, el maltrato a la mujer o los derechos, etcétera. Nunca nadie lo había pensado y yo como cristiano, como no estoy informado de mi fe ni de lo que los cristianos han hecho en el pasado al respecto de eso, digo, ay, no, como que mi fe es incompleta o insuficiente y no me Es da que para pensar en esto. ese Ajá. es el problema, Joshua, porque significa que en sus iglesias se habla de cosas muy espiritualoides que no tienen una aplicación práctica en sus vidas. Entonces, cuando se habla de los problemas reales que hay en la sociedad, y esto, pues, obviamente que no estoy de acuerdo con estas corrientes de pensamiento, no significa que niegue que existen estos problemas, Claro, ¿no? claro. Pero finalmente te das cuenta que Dios ha sido muy claro desde un principio en reconocer que hay injusticia y que hay problemas muy específicos, pero que finalmente el Evangelio da una respuesta clara Ujú. al respecto. Entonces, no se habla de estas cosas en las iglesias, por lo menos en las iglesias de estas personas que probablemente creen que estas ideologías pues están proponiendo realmente soluciones de fondo y importantes que tienen incluso sentido, porque muchas veces no lo tienen, ¿no? Pero rayos, ya cuántas cosas interesantes. Ahí, lo vamos a dejar tantito ahí en el tintero. Sí, Pues a ver si podemos hacer una conversación más antes de que acabe el año sí, esperemos que sí. y podemos hablar de estos temas, quizá pensando en más que en una crítica a otras corrientes de pensamiento, que ya lo hemos hecho en algunos episodios, quizá hablar más de lo que la Biblia sí dice. ¿Qué te parece, Josh? Excelente, estoy dispuesto. ¿Me darías 2 minutos para comentar algo antes de que se nos Claro. vaya? Es que me gustó mucho lo que mencionaste al mero principio, que decías que tenemos la idea de que, sabes de tu fe o estás preparado, eres pastor, ¿no? Y yo invitaría a nuestros oyentes a prepararse solo porque son seguidores de Cristo, porque tienen su fe en Él, no necesariamente porque vayan a ser pastores o bueno, un ministerio ordenado, lo que sea, sino que en su actividad, en donde estén, a lo que se dediquen, ahí ser luz, ahí estar preparados, ¿no? O preparadas. Entonces, en mi caso, la economía, pero pues cada quien, ¿no? Siendo doctores o siendo lo que sea, ¿no? Quería dar esa nota. No, está bueno, qué bueno que lo hiciste. Fíjate que justo hoy publicaba en mi Twitter, ahí si quieren caerle, @Efraín_Ocampo, este, este texto que me encontré hoy en Hechos 19:10, y dice, así continuó durante los 2 años siguientes, no quedó en la provincia de Asia un solo judío o griego que no escuchara
la palabra del Señor. Y bueno, está hablando del apóstol Pablo. Y dices, ay, te cae. No quedó un solo judío o griego en la provincia de Asia que no escuchara la palabra del Señor en ese tiempo en el que Pablo estuvo predicando, predicando, predicando. Y yo puse una nota al margen, ¿no? Y puse, Dios mío, ¿no? La gente habla de lo que ama, sea lo que sea, así sea una tontería, la gente habla de lo que aman. Y su equipo de fútbol, pues habla todo el tiempo de su equipo de fútbol. La gente habla de lo que ama, sea de lo que sea. Pero, y aquí abrí signo de interrogación, la gente que te conoce sabe que amas a Dios, ¿no? Y bueno, pues sí, es un hecho que si alguien no habla de Dios, pues a veces somos los cristianos, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos. Pues Joshua, hombre, qué gusto me da saludarte. Digo saludarte aquí en la conversación, pero pues luego vienes aquí a la casa y nos echamos un café, entonces, pues sí nos saludamos fuera de la camarita, pero qué gusto tenerte acá en Consejos Divinos. Así que, pues a los que están escuchando, a los que están viendo el video en YouTube, pues despedirme como tradicionalmente lo hago. Que Dios sea contigo y hasta pronto.